desde luego, sin daño no hay ninguna responsabilidad. Este tema reviste gran importancia en el tema de la responsabilidad extracontractual del Estado, teniendo en cuenta que al daño se le ha denominado como el elemento primordial y determinante de la responsabilidad civil. La noción especial de daño antijurídico, prescrita en el artículo 90 de la Constitución Política, nos lleva a explicar la diferencia entre este y los daños jurídicos o cargas públicas, así como las revelaciones que implica esta norma constitucional para el Estado Social de Derecho con fines tan pretenciosos como el modelo adoptado por el Estado colombiano en la Carta de 1991, referencia seguida de la observación acerca del principio de reparación integral que debe proveer la estimación de todo perjuicio que haya probado el operador judicial y con especial alusión a las medidas de reparación concebidas en el derecho internacional en los eventos a las violaciones de los derechos humanos. Incluso, a raíz de las recientes teorías para verificación de los elementos de responsabilidad civil extracontractual del Estado, como aquella referida a la teoría de las cargas dinámicas de las pruebas, según la cual la prueba de la falla puede estar a cargo de aquella parte que se encuentre en mejor posibilidad de evacuarla. Lo mismo ocurre con la probabilidad de la existencia del nexo causal en los eventos en que el juez pueda valerse de ciertas circunstancias que lo dan por cierto. Dígase igualmente de sistemas de imputación, donde lo que se presume no es la falla, sino la responsabilidad como son los eventos de daño especial y de riesgo excepcional. Valga decir que en todos los sistemas y regímenes de responsabilidad extracontractual a la que hacemos especial referencia, el daño es el primer elemento y elemento insustituible que no se presume, ni se reemplaza, ni cede en ningún evento de análisis de responsabilidad, porque es su causa necesaria. Entendido así el daño antijurídico frente al cual el Estatuto Superior impone la obligación reparatoria a cargo del Estado, si bien puede revestir modalidades diversas, material, fisiológico, etc., constituye una constante razón por la cual, al tiempo que constituye un elemento indispensable para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, se sitúa en la base misma de la institución jurídica, proveyéndola de fundamento. Sobre sus características, en nuestra jurisprudencia el Consejo de Estado ha dicho que el daño debe ser cierto, concreto o determinado y personal. Significa lo anterior, que no puede rodearse de incertidumbres. Debe verificarse que el daño existe, para lo cual puede ser actual o futuro. Lo importante es que no sea eventual o hipotético. Además, debe contraerse una circunstancia específica, determinada y afectar a quien reclama la indemnización. Así, los casos en que se prevé la existencia de un daño por parte del particular, aun cuando efectivamente llegue a suceder, no es indemnizable, sino hasta cuando efectivamente se consuma o exista certeza de consumación en el futuro. De otro modo, el daño será hipotético y no podrá pretenderse la responsabilidad del Estado. Es importante también hablarles de la gran diferencia que existe entre daño y perjuicio. Resulta que es oportuna, ¿por qué? Porque la diferenciación que hace la doctrina entre las nociones de daño y perjuicio, por ejemplo, el profesor Juan Carlos Henao reconoce que ambos conceptos han sido tratados como sinónimos y que incluso la misma jurisprudencia los ha asimilado como equivalentes. La doctrina francesa señala el daño como un hecho, una afrenta con la integridad de un bien o una persona determinada, mientras que el perjuicio viene siendo la consecuencia subjetiva del daño. Es un menoscabo al patrimonio cuyo resarcimiento o reparación se logra a través de la indemnización de dicho perjuicio. La segunda razón de ser de la responsabilidad extracontractual del Estado está relacionada con la legitimación en la causa de quien reclama una declaratoria de responsabilidad cuando el perjuicio no recae sobre su patrimonio personal, sino que persigue restablecer o reparar la lesión a los intereses colectivos o sociales, como es propio a través de las acciones populares y de grupo.
El daño antijurídico es el daño como fundamento esencial de toda responsabilidad civil. En este caso, desde luego, de la responsabilidad civil hasta contractual del Estado, por supuesto, debe ser antijurídico, un daño no contemplado por la ley como carga pública que todo particular deba soportar. En este punto, es propio destacar que no todo daño es indemnizable, porque la condición primigenia para ello es que sea antijurídico, pues existen innumerables obligaciones y cargas que pueden lesionar derechos personalísimos o el patrimonio de las personas, como son el pago de tributos al Estado, seguir como testigo electoral o jurado de votación, cumplir una sanción de privación de la libertad por infringir la ley penal o prestar el servicio militar obligatorio, que son verdaderas cargas públicas consagradas en la ley, que en condiciones de igualdad todos estamos en la obligación de soportar. Y es precisamente ese umbral de lo que todos los ciudadanos deben asumir en beneficio de la colectividad, lo que establece el límite para considerar que el daño se convirtió en antijurídico y superó lo que razonablemente debe tolerar un ciudadano para contribuir al interés colectivo, y es en ese momento en que debe valorarse el daño como indemnizable. Sin embargo, hay casos en que la ley concibe una indemnización con características especiales. Ejemplo, se llama indemnización a forfait, que es concebida a los miembros de la fuerza pública, que sufren daños con ocasión del servicio, siendo miembros activos y voluntarios. A diferencia, por supuesto, de los conscriptos, que sí cumplen una carga pública y son sujetos de protección y custodia del Estado mientras prestan el servicio militar obligatorio. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchos soldados profesionales, muchos agentes de la policía, oficiales y suboficiales, son considerados como héroes nacionales. Y muchas veces las personas piensan que porque el Estado los indemniza o pensionan a sus familias, ya el Estado no queda con ninguna obligación para con ellos. Y esto es totalmente equivocado porque son dos actos jurídicos distintos. Ese punto que acabo de mencionar es por ley, que ellos tienen ese derecho. Lo otro es que si el Estado infringe un deber con ellos, una falla en el servicio o un riesgo excepcional, está en el de reparar de acuerdo a los últimos planteamientos que ha hecho la jurisprudencia del Consejo de Estado, sección tercera. Es importante también hablar del principio de reparación integral, en el cual constituye el fundamento principal de la declaratoria de responsabilidad estatal, toda vez que el resarcimiento de los daños ocasionados no deben limitarse únicamente a la indemnización pecuniaria, sino a todas aquellas medidas que procuren restablecer a la víctima a su estado anterior a la causación del daño, restaurar la confianza en la acción del Estado pese a la falla u omisión cometida, así como prevenir a los agentes estatales para que no incurran en nuevos hechos dañosos en contra de los asociados, pues ello deslegitima en muchos eventos la función pública y la autoridad del Estado. Este principio está consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, según el cual, para la valoración de daños ocasionados a las personas o a las cosas dentro de cualquier proceso judicial, se atenderán los principios de reparación integral y equidad, así como los criterios técnicos actuariales. El alcance de este principio ha sido decantado mayormente por la jurisprudencia en los casos de víctimas que bajo los títulos de imputación de responsabilidad estatal por daño especial o riesgo excepcional han sufrido exposición a tomas de grupos armados ilegales enfrentados a la fuerza pública, masacres, pérdida de su patrimonio, de su entorno familiar, de su libertad individual o detrimento de su integridad física, mental o emocional por hechos masivos de manifestación de violencia. Por lo tanto, la coexistencia del principio general del derecho referido a la reparación integral del daño debe ser objeto de estudio con el fin de determinar cuál es el alcance de este postulado normativo en el marco internacional, específicamente en el relativo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
y cómo se proyecta en el contexto del derecho interno colombiano. Concluye finalmente la jurisprudencia en que la labor del juez administrativo en procesos de transgresión de derechos humanos es una labor dinámica, caracterizada por amplias facultades resarcitorias, con miras a obtener una verdadera reparación del daño antijurídico. Facultades que le proveen la Constitución, el orden jurídico nacional y la regulación internacional que protege los derechos humanos. Es importante tener en cuenta que los jueces de la República y los magistrados de los tribunales administrativos, y desde luego el mismo Consejo de Estado, que es el que más lo aplica, hay que empezar a abandonar esa justicia ultrapetite, esa justicia rogada, para que la justicia contenciosa cada día sea más dinámica. El hecho de que el juez empiece a reconocer reparación integral no es que se esté excediendo, ni vaya en contra del principio de congruencia o de interpretación de un proceso. A mí me parece que el juez lo que está haciendo es actuando conforme al derecho internacional humanitario, dado que la aplicación de ese principio de reparación integral puede conllevar ese reconocimiento de oficio por parte del juez de daños que se encuentran probados dentro del proceso, pero que no han sido precisamente solicitados en la demanda. Ello no significa el desconocimiento de los principios de congruencia y justicia rogada que caracterizan la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Toda vez que frente a violaciones de derechos humanos, el derecho nacional cede ante el ordenamiento internacional que impone adoptar todas las medidas necesarias para su protección, pues el principio aludido cobra mayor fuerza cuando la ocurrencia de daños comporta la vulneración de derechos fundamentales y connaturales al ser humano, cuya garantía demanda toda la protección del Estado, de tal manera que para su aplicación el juez administrativo debe atender a todos los criterios de la justicia restaurativa incorporados en el ámbito interno e internacional. En cuanto a la tipología del daño, el daño, o si preferimos llamarlo por su consecuencia perjuicio, de acuerdo al tipo de lesión que irroga la víctima en la doctrina de la jurisprudencia, ha admitido una clasificación generada también por la casuística a la que nos referiremos a continuación. En primer lugar, nos vamos a referir a los daños extrapatrimoniales o inmateriales. Daños inmateriales, encontramos el daño moral, es lo que llaman el pretium doloris. Nos referimos al daño moral, que puede definirse como el dolor espiritual, sufrimiento, pena, congoja, que afecta tanto a la víctima directa del daño como a sus parientes cercanos y terceros damnificados muy próximos a la víctima. Este sufrimiento puede ser consecuencia de una lesión física o la pérdida de un ser querido, aunque como se anotará más adelante, se reconocen otras fuentes para la causación de este perjuicio. De acuerdo a la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto del 2014, se reconocerá el primer nivel, aquí van los esposos, los hijos, los padres, hasta 100 salarios mínimos, a los abuelos, a las abuelas y a los colaterales hermanos les bajan a 50 salarios mínimos y a los damnificados hasta 15 salarios mínimos. Situación que para todos los casos no puede ser igual, porque depende el caso en particular. En cuanto al daño a la vida de relación, el daño a la vida de relación se llamó en un comienzo el daño fisiológico, referido a la disminución funcional u orgánica que podía sufrir una persona con ocasión de una lesión física, disminuyendo sus posibilidades de realizar actividades normales en el mundo físico que acostumbrara a hacer con anterioridad a la causación del daño. A partir del año 1993, la jurisprudencia consideró que este daño es distinto al daño moral, porque se extiende a otras circunstancias que alteran las condiciones normales de vida de la víctima y de sus allegados, porque dejó de considerarse como un perjuicio fruto de una mera lesión física. El cambio de denominación obedece a una calificación más apropiada del perjuicio, esto es, del efecto del daño en las relaciones de la víctima con el mundo exterior,
calificación que se determina con la prueba pericial médico-legal para que los efectos iniciales del daño no se confundan con lesiones posteriores y no se desdibuje o agrega al Estado una imputación que en materia de responsabilidad no le corresponda. Alteración de las condiciones normales de vida o de existencia, en orden a la actualización constante del derecho de daños. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que el derecho de daños ha tenido transformaciones de diversa índole, que han significado que se ajuste a las nuevas perspectivas, desarrollos, riesgos y avances de la sociedad. De otro lado, lo que podría denominarse como la constitucionalización del derecho de daños lleva de la mano que se presenta una fuerte y arraigada imbricación entre los principios constitucionales y aquellos que en el caso colombiano se encuentran contenidos de antaño en el Código Civil. Porque de entrada mucha gente piensa de que la jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha avanzado a pasos agigantados en comparación con la Corte Suprema de Justicia. Yo pensaría que no podemos desconocer que la jurisdicción contenciosa se ha nutrido fundamentalmente del Código Civil y por supuesto de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Que el Consejo de Estado que el Consejo de Estado haya mejor avanzado y haya tomado la iniciativa, como lo explicaron en el año fisiológico, es diferente. Pero también la Corte Suprema de Justicia ha dictado fallos hito en materia de responsabilidad civil contractual y extracontractual. En consecuencia, la cuantificación del daño en que se inspira el ordenamiento jurídico interno obedece al criterio de la restitutio in integrum, cuyo objetivo es el restablecimiento patrimonial y o espiritual dañado por un hecho ilícito o que el perjudicado no tenga la obligación de padecer, lo cual encuentra su fundamento y límite, se reitera en dos principios generales del derecho que además tienen soporte normativo. En consecuencia, esa naturaleza bifronte ha desencadenado que teóricamente se haya aceptado esos planteamientos como un progreso jurisprudencial que permite no solo indemnizar la integridad psicofísica del sujeto, lo que es el daño corporal, sino también otros bienes jurídicos como su honra, el buen nombre, la tranquilidad, etc. No obstante lo anterior, esa doble condición del daño a la vida de relación o alteración a las condiciones de existencia ha generado algunos inconvenientes que se pretenden aclarar con los contenidos desarrollados y expuestos en esta providencia. Daño a la salud. En el replanteamiento de los conceptos que se viene haciendo referencia, el Consejo de Estado consideró necesario sistematizar la indemnización del perjuicio inmaterial en Colombia para determinar cuáles son los perjuicios inmateriales resarcibles diferentes al daño moral. Pues con la tipología vigente no se define con claridad si se indemniza el daño por sí mismo o lo que la doctrina denomina el daño evento, o si por el contrario se reparan las consecuencias exteriores de ese daño-consecuencia. ¿Cuáles son los bienes, derechos o intereses legítimos que tienen cabida en el pleno de la responsabilidad y que por lo tanto que ostentan el carácter indemnizables? Y si el daño derivado de lesiones psicofísicas es posible resarcirlo a través de criterios objetivos que contengan estándares que garanticen el principio de igualdad, toda vez que frente a una misma lesión podría eventualmente declararse una idéntica o similar reparación. Es así como reconoce que en nuestro país no existe un sistema abierto y sistemático del perjuicio inmaterial, puesto que estos esquemas atentan contra el entendimiento del derecho de la responsabilidad, motivo por el cual será la jurisprudencia de esta corporación la encargada de definir la posibilidad de reconocer otras categorías o tipos de daños distintos al daño a la salud, pero siempre que el caso concreto permita la discusión y se afronte la misma a través de la búsqueda de una metodología coherente
que contenga el abanico resarcitorio a sus justas proporciones, sin que se desdibuje el contenido y alcance la teoría del daño resarcible. Esta es precisamente la importancia del daño a la salud, ya que, como se ha explicado, permite reconducir a una misma categoría resarcitoria todas las expresiones del ser humano relacionadas con la integridad psicofísica, como por ejemplo las esferas cognitivas, psicológicas, sexuales, hedonísticas, etc., lo que evita o impide que se dispersen estos conceptos en rubros indemnizatorios autónomos. El daño al proyecto de vida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, resolviendo los casos de víctimas de masacres y atentados terroristas, ha considerado el reconocimiento del que ha llamado el daño al proyecto de vida, en el que, con base en lo comentado en líneas anteriores, debe equipararse dentro de la interpretación actual de la jurisprudencia colombiana al daño por alteración de las condiciones normales de vida o de existencia, que hasta ahora solo es reconocido y documentado por ese organismo internacional bajo esa denominación. Se trata de una especie de daño que afecta igualmente la esfera exterior de la vida de la víctima, cuando ésta debe modificar o suprimir del todo las actividades que corresponden a su vocación profesional o que determinan de alguna manera su estilo de vida, como es el caso de quien al sufrir lesiones severas en un atentado terrorista o una toma que atente contra las normas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, pierda la posibilidad de seguir una carrera militar o una carrera de deportista profesional. Daño a la honra. Consiste esta categoría de daño el que tradicionalmente se ha catalogado como un daño a la vida de relación, en la afectación que se hace a la reputación y a la dignidad de la víctima, el ataque a la presunción de su honorabilidad, consistente en imputaciones o acusaciones injuriosas, calumniosas o falsas, que dan al traste con su imagen y reputación frente a su entorno social y familiar. Este daño generalmente proviene de la divulgación de información errada o sin confirmar por parte de los medios de comunicación, que transmite a la sociedad un mensaje equivocado acerca de la reputación de una persona o de su responsabilidad o anticipación en algún hecho posiblemente delictivo, lo que puede alterar seriamente las condiciones de vida de la víctima o ponerla en peligro a sus familiares cercanos, de manera que se ve expuesto a un daño indemnizable que no estaba en la obligación de soportar. Un tema también muy importante es el daño sexual, que a diferencia del anterior, el daño sexual hasta nuestros días fue tratado como una modalidad de daño moral. Es esencialmente que incide en la función o goce sexual, la pérdida o disminución de la función, o mejor del complejo de funciones de los órganos sexuales, sus componentes endocrínicos y exocrínicos, cuya finalidad es el desarrollo psicofísico del individuo, que se traduce en la madurez sexual, la reproducción y el placer de la libido. Otros daños inmateriales. Desde luego, la nueva tipología de daños trae como consecuencia que todo daño de tipo inmaterial que se verifique de forma independiente con relación a otros bienes jurídicos deba indemnizarse por el fallador. La jurisprudencia reciente ha redefinido esa tipología de la siguiente manera: perjuicio moral, daño a la salud, que es el perjuicio fisiológico biológico, cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional que esté jurídicamente tutelado y que no esté comprendido del concepto de daño corporal o afectación a la integridad psicofísica, y que merezca una valoración de indemnización a través de las tipologías tradicionales, como el daño a la vida de relación o la alteración grave de las condiciones de existencia, o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño. Verbi gracia, el derecho al buen nombre, al honor, a la honra, el derecho a tener una familia, entre otros, siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación.
Otro punto también importante tiene que ver con los daños materiales. Aquí nos vamos a referir finalmente a este tema de los daños que, tal como lo ha notado el profesor Henao, son aquellos que atentan contra los intereses de naturaleza económica, es decir, medibles o cuantificables en dinero, y que en el derecho colombiano, en aplicación de los artículos 1613 y 1614 del Código Civil, se han clasificado de daño emergente y en lucro cesante. En la estimación del daño material, la jurisprudencia ha señalado las dificultades resaltadas por la doctrina argentina para distinguirlo del daño material, anotando que la distinción entre las dos categorías de daño no depende, en conclusión, de la índole de derechos afectados, sino tan solo de la repercusión que tenga el acto ilícito sobre el patrimonio de la víctima. En cuanto al daño emergente, prescribe el artículo 1614 de nuestro Código Civil que el daño emergente es el perjuicio o pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado su cumplimiento. En materia de responsabilidad civil extracontractual del Estado, la valoración del daño emergente se identifica a partir de los gastos en que haya incurrido la víctima con ocasión del daño y aquellos en que deba incurrir hacia el futuro para mitigar las secuelas producto del daño. En cuanto al lucro cesante, esta modalidad de daño patrimonial puede definirse como una cesación de pagos, una ganancia o productividad frustrada, ya sea de un bien comercialmente activo o de una persona que haga parte del mercado laboral de forma dependiente, liberal o como empresa unipersonal. Valga decir que cuando se habla de una ganancia o utilidad frustrada, no puede basarse esta en una mera expectativa, sino en una utilidad razonablemente esperada en razón de una ocupación productiva permanente de un bien o persona, o en razón de su proyección profesional o comercial, de la que se deduzca, sin lugar a duda, que en el futuro, antes de producirse el daño que le deja cesante, se ocuparía productivamente en algo que le generaría una renta o utilidad. Espero que estas conclusiones y deducciones en torno al daño hayan despejado las dudas jurídicas y académicas que ustedes hayan tenido. De igual manera, espero que les sirva en su vida profesional y jurídica.